buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 32 minutos correspondientes a la sesión del viernes 6 de marzo 2026 y como cada viernes vamos a realizar en los próximos minutos nuestra habitual actualización, tanto desde el punto de vista de análisis chartista o lectura de precios como de análisis técnico o lectura de los respectivos indicadores técnicos que asociamos a la evolución del propio gráfico de precios. Como siempre comenzamos con la situación, análisis, contexto y posibles niveles o escenarios a vigilar en el IBEX 35, el cual tenemos en pantalla con datos semanales, con el objetivo como siempre de obtener un mayor contexto de lo sucedido durante la presente semana, una semana que como pueden ver en pantalla en términos relativos o porcentuales ha sido una semana de impacto en lo que al corto plazo se refiere, y es que en estos momentos el principal indicador bursátil de renta variable del mercado español cotiza en los 17.250 puntos, lo cual quiere decir que en estos momentos y respecto al cierre del pasado viernes está desarrollando correcciones importantes, concretamente del menos 6,05%. Insisto, en estos momentos todavía resta toda la sesión de hoy viernes 6 de marzo 2026. Una semana en la que abrimos ya con un gap o hueco bajista importante, concretamente del menos 2,89%, y perforando primeros soportes también importantes. Por un lado, la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, así como el último mínimo creciente de los 17.581 puntos. De este modo estamos viendo un empeoramiento chartista importante en el muy corto plazo, el cual viene respaldado por incrementos muy notables en los niveles de volatilidad, cortes descendentes por parte del oscilador de momento MACD en términos semanales, cuyas lecturas además parten de zonas de extrema sobrecompra. Por tanto, son señales que deberíamos de vigilar muy de cerca ante el desarrollo o extensión en tiempo y forma de posibles correcciones. Y por supuesto, la actividad de contratación vemos cómo está repuntando de manera muy considerable durante las últimas semanas. De este modo, entendemos que se abre un contexto de corrección terciario o de corto plazo que amenaza la viabilidad de soportes que ya está atacando directamente, concretamente los 17.240 y los 17.076 puntos, siendo un cierre semanal por debajo de los 17.076 una oportunidad para las ventas, para la oferta, para extender en tiempo y forma la corrección en precio o en profundidad, cuyo siguiente objetivo estaría ubicado en las proximidades de los 15.763 y los 15.724 puntos. Es decir, desde el punto de ruptura estaríamos planteando correcciones o potenciales bajistas añadidos en el corto plazo del menos 7,69 y del menos 7,91%. Si adquirimos perspectiva, que es lo verdaderamente importante, estaríamos viendo que pese a estas caídas, pese a estos potenciales bajistas que podrían activarse con ese cierre semanal por debajo de los 17.076 puntos, serían correcciones totalmente proporcionales y por tanto normales en relación a lo que hemos subido desde los mínimos de principios de abril 2025, y es que estaríamos alcanzando el retroceso proporcional del 38,2%, en torno a esos 15.900 puntos. Así que entenderíamos que la corrección, pese a que desarrolla repuntes importantes en los niveles de volatilidad, al menos de momento quedaría totalmente amortiguada por la fuerte estructura alcista secundaria o de medio plazo que venimos destacando desde hace ya muchísimos meses, como son los mínimos o la que parte desde los mínimos de abril 2025. A corto plazo, posiblemente estemos ante el inicio de una corrección en el IBEX 35. Cierre semanal por debajo de los 17.076 podría acelerar la corrección bajo estudio. En este sentido, hasta que no veamos cierres semanales por encima de los actuales máximos anuales e históricos, concretamente la cota de los 18.573, seguiremos trabajando como contexto más probable la continuidad de la incertidumbre, la continuidad de las correcciones
en el corto plazo. Por tanto, situación de estancamiento, giro en el sentimiento de cara a las próximas semanas por parte de los participantes de mercado del selectivo IBEX 35. Con este primer vistazo de la situación del IBEX, y por tanto que veremos en muchas compañías que pertenecen al selectivo de referencia bursátil del mercado español, procedemos a continuación por orden alfabético en analizar la situación de todas y cada una de sus compañías o que forman parte a día de hoy del índice IBEX 35. Comenzamos como siempre con Acciona, activo que tenemos en pantalla con datos semanales que cotiza en los 213,8 euros por acción, lo cual quiere decir que en términos semanales desarrolla correcciones del menos 13,37%, desarrollando pues importantes movimientos o derivando en un importante incremento los niveles de volatilidad que podemos ver en el ATR en términos porcentuales en gráfico semanal. Sin embargo, no olvidemos que en la pasada semana logró un avance del más 24,96% y por otro lado, en términos de lectura de precio, en términos de lectura chartista, el máximo es inferior al máximo anterior y el mínimo es superior al mínimo anterior. Por tanto, estamos hablando de una vela inside bar, una vela interior y por tanto, pese a los fuertes recortes en términos relativos o porcentuales, no vemos cambios al menos importantes, puesto que la fuerte vela alcista de la pasada semana, entendemos, sigue predominando en un contexto fuertemente alcista. Por tanto, entendemos que los riesgos todavía permanecen acotados en el corto plazo. En el caso de Acciona, por supuesto, debemos de vigilar que esta evolución no vaya más y para ello debemos de evitar cierres semanales en próximas velas semanales por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025 y en segundo lugar por debajo de la anterior zona o área de techos o resistencias, actualmente potenciales áreas de suelos o soportes, los 203 y los 198,2 euros por acción. Mientras esto no suceda, insisto, debemos seguir manteniendo acotados los riesgos de corrección. Y fíjense, semana de fuertes caídas del menos 13,37 y estamos planteando que los riesgos de corrección, al menos de momento, permanecen acotados. De ahí la diferencia de saber discernir entre variaciones porcentuales y el impacto que éstas puedan tener en su curva de precios, y de ahí evidentemente la herramienta de análisis chartista y técnico pues alza no todo ese valor añadido. Continuamos con Acciona Energías Renovables, que cotiza en los 20,30 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 8,14%, recortes que permiten desarrollar o registrar una vela semanal con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De hecho, en la apertura de este gap o hueco bajista, por tanto resistencia, la cual se proyecta desde el cierre de la pasada vela, esos 22,10 euros por acción, entendemos que ha funcionado como claro techo o resistencia durante la presente semana, desarrollando amplia sombra superior en relación al rango. Actualmente está perforando el soporte intermedio que veníamos vigilando, recordamos los 20,54 y quédense con esos 20,42, puesto que un cierre de vela semanal por debajo de los 20,42 podría habilitar ataques a siguientes soportes todavía más importantes. Por un lado, los 19,94 y ese área de anteriores techos, ahora soportes de los 19,83 y 19,60. Es decir, estamos asistiendo a un empeoramiento en el muy corto plazo con repuntes en los niveles de volatilidad, repuntes en los niveles de contratación, un MACD semanal entrando en terreno negativo y todo ello aderezado por la pendiente negativa de su media móvil simple de 30 semanas que tenemos en el gráfico semanal adjunto. Todo esto son argumentos chartistas y técnicos que siguen aumentando la probabilidad de perforar soportes y por ende de un empeoramiento técnico en el activo bajo estudio. Avanzamos con Acerinox, que cotiza en los 12,65. En términos semanales hablamos de recortes del menos 6,5%. También podemos ver ese repunte de los niveles de volatilidad, repunte importante de los niveles de contratación y un MACD semanal que atisba próximos cortes descendentes a partir de zonas de extrema sobrecompra. Todo ello permite además reforzar el ataque a soportes importantes, destacando la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025.
Al mismo tiempo está atacando los mínimos de hace 3 velas semanales, los 12,65, y por ende cierres semanales por debajo de la directriz alcista, y por debajo de los 12,65, estaríamos viendo cómo Acerinox podría iniciar una corrección al menos de cara a las siguientes semanas o en el corto plazo, cuyo siguiente objetivo sería perforar el área de anteriores techos, ahora soportes de los 12,07 y de los 11,88. Esta corrección, en el caso de desarrollarse, seguiríamos clasificándola como totalmente proporcional en tiempo y forma a lo que ha subido desde los mínimos de principios de abril 2025, puesto que de momento ni siquiera ha alcanzado el 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci en el activo. De hecho, la pendiente, su media móvil simple de 30 semanas, como pueden apreciar, permanece fuertemente anclada en favor de las compras. Por tanto, serían correcciones que al menos de momento no alterarían la vigencia de la estructura alcista de fondo. Continuamos con ACS, que cotiza en los 103,8 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 5,29%, registrando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Repunte los niveles de volatilidad, en los niveles de contratación, aunque el MACD semanal no atisba o no presenta próximos cortes descendentes. El precio permanece por encima de la directriz creciente y entendemos que pues es una semana de corrección, pero que no altera, al menos de momento, ni siquiera en muy corto plazo, ningún tipo de argumentación, nivel importante en el activo. Así que son correcciones totalmente naturales dentro de un fuerte proceso alcista del activo bajo estudio. AENA cotizando los 25,27, en términos semanales hablamos de recortes del menos 5,25%, semana pues fuertemente negativa con máximos y mínimos decrecientes, apertura de un importante gap hueco bajista, concretamente un gap del menos 1,76%, repunte de los niveles de volatilidad, los niveles de contratación seguramente al cierre de la sesión de hoy viernes 6 de marzo y atacando niveles también de soportes muy importantes. En primer lugar, anteriores techos de los 25,82, 25,44, así como la directriz creciente que parte desde los mínimos de noviembre 2025. Cierres semanales por debajo de estas referencias confirmaría este proceso correctivo de corto plazo y por ende siguiente objetivo serían atacar los 24,40 y no deberíamos obviar posibles correcciones añadidas en tiempo y forma que pudiesen atacar la zona de la directriz creciente de fondo, la cual parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Pero fíjense, las correcciones de corto plazo, en el caso de producirse, de extenderse, no alterarían de manera significativa la fuerte estructura creciente de fondo o de muy largo plazo que presenta AENA. Por tanto, las seguiríamos clasificando, deberíamos seguir clasificándolas como correcciones terciarias o de corto plazo dentro de una fuerte estructura creciente secundaria y primaria, es decir, de medio y de largo plazo respectivamente. Avanzamos con Amadeus, que cotiza en los 54,68. En términos semanales hablamos de avances del más 3,68%, con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Y ya lo veníamos comentando, recuerden, durante las últimas 2 semanas, con la vela martillo, la confirmación y vela envolvente positiva de la pasada semana, y ahora mismo superando máximos anteriores. Estamos viendo ese giro en el muy corto plazo a partir del área de soporte de los 46,22 y de los 45,68. El mercado parece que, con el caso de Amadeus, podría atacar o intentar una recuperación de cara a las próximas semanas rumbo a próximas resistencias, anteriores soportes como los 59,81, 59,18, así como la directriz bajista acelerada que parte desde los máximos de agosto 2025. Una recuperación que no cambiaría la estructura bajista secundario de medio plazo que parte desde los máximos aproximadamente de marzo del año 2025. Incluso podríamos hablar ya de una estructura bajista primaria o de largo plazo. Así que recortes, o mejor dicho, rebote alcista, que es eso, una recuperación, pero que no cambia de momento el fuerte sentimiento bajista de fondo.
Continuamos con ArcelorMittal, que cotiza en los 49,72 en términos semanales, recortes del menos 10,32%, marcando máximos y mínimos decrecientes respecto a máximos y mínimos anteriores, abriendo también con un gap o hueco bajista y atacando soportes intermedios como los 50 o la cota psicológica de los 50 euros por acción. La volatilidad repunta, el volumen de contratación también repunta de manera considerable. Bueno, pues son movimientos de corrección que de momento no son de impacto especialmente llamativo en lo que a la estructura creciente más reciente se refiere, concretamente la que parte desde los mínimos de principios de abril, y por ende cualquier corrección que pudiera desarrollarse de momento la seguimos clasificando dentro de un fuerte proceso alcista. De hecho, fíjense la desviación, ¿no?, en la distancia entre el precio y su media móvil de 30 semanas es una desviación bastante abultada, lo cual genera lecturas de de extrema sobrecompra que requieren de algún tipo de normal, incluso saludable normalización. Por tanto, las correcciones, en el caso de producirse, de extenderse en tiempo y forma de cara a las próximas semanas, de momento tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático hasta que no veamos, evidentemente, un impacto mayor en su curva de precios. Banco Sabadell, cotizando los 3,024 en términos semanales, recortes del menos 5,74%, con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y perforando tanto su media móvil simple de 30 semanas como la zona de soportes intermedios que veníamos comentando. Recordamos los 3,072 y los 3,053 euros por acción, cierres semanales por debajo de esta última cota. Recordamos los 3,053, habilitaría para atacar el soporte o el último mínimo creciente más importante, los 2,974 euros por acción, y ese movimiento permitiría seguir avanzando, ganando terreno, tracción a las ventas de cara a seguir con ese proceso correctivo que, no olviden, veníamos trabajando ya desde hace varias semanas en el caso de Banco Sabadell, ¿de acuerdo? Por tanto, entendemos que la corrección no solamente no se inicia, sino que se propaga o se extiende en tiempo y forma en el activo. De momento no lo vemos como algo problemático, permite purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada y por ende entendemos que la corrección de momento tiende a una lateralidad y la clasificamos dentro de una fuerte estructura creciente de fondo. Fíjense, pues bueno, es normal que tengamos movimientos de repuntes de volatilidad que tampoco están siendo especialmente relevantes. De hecho, pues si lo comparamos con las caídas del día de la liberación de Estados Unidos, podemos ver cómo los niveles de volatilidad siguen por debajo de esos niveles. Por tanto, entendemos, insisto, que es una corrección que no vemos de momento especialmente problemática en el activo. Bankinter, que cotiza en los 13,425 en términos semanales, recortes del menos 5,29%, abriendo con un importante gap o hueco bajista y atacando, amenazando la viabilidad tanto de su media móvil simple de 30 semanas como el mínimo de los 13,40 euros por acción. Cierres semanales por debajo de estas referencias reactivarían en tiempo y forma el proceso correctivo y nos podría llevar a atacar soportes más importantes como los 12,15 y los 12 euros por acción, área de soportes que funcionan como aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2% de todo el tramo alcista que parte desde los mínimos de abril 2025, es decir, una corrección terciaria de corto plazo que sería algo totalmente natural y proporcional. La volatilidad repunta posiciones, aunque insistimos sigue por debajo de los niveles tras el día de la liberación de Estados Unidos. En este contexto, correcciones que también seguimos considerando como terciarias o de corto plazo dentro de fuertes estructuras crecientes. Avanzamos con CaixaBank, que cotiza ligeramente por encima de los 10 euros por acción en términos semanales, con recortes del menos 4,9%, máximos y mínimos decrecientes, repunte de volatilidad. Tendremos seguramente un repunte también en la actividad de contratación y un cierre semanal por debajo de los 9,984. Reactivaría en tiempo y forma el proceso correctivo, cuyo siguiente objetivo sería alcanzar los 8,96, cota que es aproximación también al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci. De momento las correcciones no son de impacto, no son especialmente problemáticas, por tanto entramos o seguimos en un proceso correctivo como veníamos comentando desde hace ya varias semanas en el caso del activo bajo estudio. Corrección que, insistimos, clasificamos dentro de un fuerte proceso alcista de fondo. Celnex, que cotiza en los 29,51 en términos semanales, hablamos concretamente de recortes
del menos 8,18% en estos momentos y podemos apreciar pues este repunte de los niveles de volatilidad. Tendremos muy seguramente repuntes en los niveles de contratación, un ajuste en el precio que de momento no altera la vigencia del fortísimo rebote alcista acaecido en las anteriores semanas. Por tanto, debemos esperar a más información, el desarrollo o registro de más velas semanales para conocer si esto es un movimiento puntual de una semana negativa por parte del Celnex o si finalmente estamos ante un entorno de cambio de sentimiento importante en el muy corto plazo por parte de los inversores. La pasada semana logró cerrar por encima del 61,8%, por tanto este rebote lo consideramos como un rebote alcista con identidad propia y por ende las correcciones de la presente semana las entendemos por tanto como en contra de o dentro de una tendencia, un rebote alcista de corto plazo, es decir, seguimos priorizando por tanto el desarrollo de las velas alcistas anteriores y por ende próximo objetivo sería alcanzar el desarrollo o los máximos de los 32,71 cuya superación a cierre de vela semanal nos llevaría a atacar los 34,03 y los 33,32. Avanzamos con Colonial, que cotiza en los 5,31 en términos semanales. Hablamos de recortes del menos 6,84%, desarrollando un repunte de los niveles de volatilidad, contratación, momento negativo acumulado por parte del MACD en términos semanales. Y bueno, pues podemos ver que tras el cumplimiento de alcanzar resistencias importantes, insistimos, los 5,735, aparece la oferta, aparecen las ventas con estos recortes importantes durante la presente semana. Aquí la situación es un poquito más complicada, puesto que la pendiente su media móvil simple de 30 semanas es negativa. Venimos de volver a situarnos por debajo de esa zona de anteriores techos, luego soportes y nuevo zona de techos que logró superar la pasada semana. Estamos teniendo información muy dispersa, ¿no? Una situación bastante mixta en las últimas semanas, repunte de volatilidad, mucha negociación. Bueno, adquirimos perspectiva y la realidad es que pese a todo este ruido que estamos planteando, la realidad es que seguimos dentro de un proceso lateral fuertemente construido, ¿no? Durante los últimos trimestres, incluso años, en el activo bajo estudio. Por tanto, vamos a vigilar el soporte, el mantenimiento de este soporte de los 5,119 y quédense con los 5,024. Puesto que mientras esto se mantenga vigente, mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esos 5,024, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán acotados y por ende deberíamos de mantener cierta actitud constructiva gracias a lo acontecido la pasada semana. Próximos cierres semanales por debajo de los 5,024 evidentemente anularía ese efecto, nos obligaría a actualizar directriz bajista, la cual parte desde los máximos de la banda superior del rango lateral citado anteriormente y por ende nos obligaría a actualizar siguientes objetivos bajistas rumbo a los 4,762, 4,691. Por tanto, ahora mismo la cota, el soporte más importante en Colonial es sin lugar a duda los 5,024. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 14,74 en términos semanales, recortes del menos 3,94%, un recorte que de momento no consideramos especialmente problemático y dado que no tiene un impacto, al menos de momento, especialmente, significativo. Una semana negativa, evidentemente, como siempre indicamos, que un activo esté fuerte no quiere decir, no debemos de concluir que un activo tenga que subir todos los días, todas las semanas o todos los meses, ni muchísimo menos, ¿no? Por tanto, entendemos que semana de ajuste, pero tampoco sin gran impacto. Requerimos de más información para poder discernir si es algo puntual, algo totalmente natural o si finalmente es un cambio de sentimiento más sostenido en tiempo y forma. Endesa cotizando en los 33,31 en términos semanales, recortes del menos 3,64%, una vela que podemos calificar de transitoria, vela interior o inside bar, con máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. No hay cambio importante a nivel chartista, seguimos por encima de soportes, por tanto, insistimos, semana de transición en Endesa. Ferrovial cotizando en los 57,76 en términos semanales, recortes del menos 8,55% con máximos y mínimos decrecientes y amenazando un cierre semanal por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Un cierre semanal por debajo de esta referencia sería el primer paso para el posible inicio de una corrección
la cual quedaría confirmada con una perforación de este soporte. Incluso deberíamos de añadirlo este último mínimo creciente de los 56,10 euros por acción. Si tenemos próximos cierres semanales por debajo de esos 56,10, activaríamos proceso correctivo respaldado por repuntes, incrementos en los niveles de volatilidad y los niveles de contratación, con un MACD semanal atisbando próximos cortes descendentes a partir de zona de extrema sobrecompra. Por tanto, serían correcciones que clasificaríamos dentro de fuertes procesos alcistas y que de momento consideraríamos totalmente normales, naturales y proporcionales. Fluidra cotizando en los 21,84, en términos semanales, recortes del menos 3,7%, abriendo con un gap o hueco bajista de cierto calado, concretamente del menos 1,68%. Asistimos a repuntes en los niveles de volatilidad y vemos como el precio está consolidando por debajo de su media móvil simple de 30 semanas, consolidando por debajo de la directriz creciente y atacando soportes importantes. En este sentido, un cierre semanal por debajo de los 21,82 entenderíamos que permitiría o nos obligaría a actualizar siguiente objetivo bajista a los 21,35, cuya perforación simultáneamente nos llevaría a actualizar a los 20,10 euros por acción. Proceso correctivo de corto plazo perfectamente identificado, totalmente confirmado, y además estaríamos viendo cómo pues, la caída está siendo bastante contundente durante las últimas semanas, con un MACD semanal activando cortes descendentes, incluso amenazando con entrar en momento negativo. Desde luego, las caídas en Fluidra están siendo como un cuchillo que caen en caída libre. Desde el punto máximo hasta los niveles de mínimos han caído más de un 18%. Por tanto, estamos viendo un cambio de sentimiento muy notable por parte de los participantes de mercado. Un cambio de sentimiento que permanecerá vigente hasta que no comencemos a ver síntomas de estabilización, los cuales establecemos en cierres semanales por encima del gap o hueco bajista abierto esta semana, el cual proyectamos en los 22,68 euros por acción. Mientras no tengamos un cierre de vela semanal por encima de esa cota, reitero, los 22,68, seguimos siendo muy cautos y defensivos con el caso de Fluidra en lo que al corto plazo se refiere. Continuamos con Grifols, que cotizan los 10,45. En términos semanales hablamos de recortes del menos 1,69%, aunque da la sensación de que aparece el dinero, ¿no? Las ganas de comprar en este área de soporte de los 9,96 y de los 9,752 euros por acción. De momento esto no cambia en los máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Pues vamos a ver si en próximas semanas es capaz de mantenerse por encima de esa zona de soporte, incluso desarrollar cierres semanales por encima de los actuales máximos semanales, los 10,745 euros por acción. Serían señales de cierta estabilización que podrían poner a permitir atacar la directriz bajista, la cual parte desde los máximos de julio 2025, cuya superación de momento sigue siendo el escenario a no priorizar, siendo por tanto el escenario a priorizar o escenario central la perforación de soportes en un contexto bajista, tal y como denota su media móvil simple de 30 semanas, como denota la evolución de la curva de precios. Insistimos, necesitamos de más información para poder discernir si esto es algo más a partir de una reacción alcista a partir de soportes, o si ha sido un movimiento totalmente anecdótico dentro de un proceso bajista de fondo. De momento entendemos que es lo segundo, un movimiento anecdótico dentro de un proceso, una estructura bajista de medio plazo. Iberdrola cotizando los 19,21 en términos semanales, recortes del menos 4,16, y cuidado porque un cierre semanal por debajo de la apertura previa, por debajo de los 19,775, confirmaría una vela envolvente bajista, la cual podría desarrollar ataques al soporte de los 19,22, cuya perforación a cierre de vela semanal, así como de la directriz bajista que parte desde los mínimos de septiembre, mitad de septiembre del año 2025, darían señales o pasos hacia adelante de cara a un inicio correctivo terciario o de corto plazo, cuyo próximo objetivo bajista serían los 18,125 euros por acción. En un MACD o con un MACD en terreno de sobrecompra extrema en gráfico semanal, repunte los niveles de volatilidad y los niveles de contratación, entenderíamos que respaldarían este giro de corto plazo, una corrección que no clasificaríamos como algo problemático, al menos de momento, hasta que no hubiéramos un deterioro mayor de la curva de precios. Hablaríamos de correcciones al 38,2, 50% de Fibonacci. Además, permanecería dentro de este canal alcista que venimos defendiendo o con la tesis con la que venimos trabajando en el caso de Iberdrola desde hace ya bastantes meses, incluso podríamos decir que los últimos trimestres.
Inditex cotizando a los 52,74 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 7,18%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Un MACD semanal activando cortes descendentes a partir de zonas de extrema sobrecompra y repuntes en los niveles de volatilidad y en los niveles de contratación. De este modo vemos como el precio se está posicionando en estos momentos por debajo de la anterior zona de techos, ahora soportes de los 53,16 euros por acción. Quédese con esa cota porque un cierre semanal por debajo de los 53,16 habilitaría para extender las correcciones rumbo a los 50,16 y no deberíamos obviar atacar la siguiente zona de soportes más importantes, ubicada en los 46,10 y los 45,84 euros por acción. De momento la estructura fuertemente alcista, los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci sugieren que la corrección es totalmente natural y proporcional, pero como siempre iremos siguiendo esta evolución para que, evidentemente, si asistimos a un empeoramiento mayor del inicialmente planteado, pues actualizar sesgos, actualizar escenarios y, por supuesto, actualizar objetivos bajistas. En cuanto a Indra, cotizando en 61,10, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,63%, aunque marca máximos y mínimos crecientes. De hecho, marca un nuevo máximo anual en los 66,15 euros por acción. Perdón. De momento no vemos grandes cambios, podríamos calificar a una semana de transición que sigue manteniendo una actitud claramente constructiva en el activo bajo estudio. El MACD semanal presenta cortes ascendentes y por ende insistimos que no hay cambios importantes. Semana, de transición por parte de Indra. IAG cotizando en los 4,251. Con un recorte en términos semanales en estos momentos del menos 11,87%, abriendo con un gap o un hueco bajista importante, concretamente del menos 9,22%. En este contexto, pues con amplia sombra superior, tal y como desarrolló la pasada semana, el precio perfora directriz, perfora soportes de los 4,592, por tanto, iniciamos una corrección terciaria o de corto plazo en IAG, respaldada por incrementos notables en los niveles de volatilidad, que incluso superan picos anteriores, ¿de acuerdo? Los que se generaron durante el mes de noviembre 2025. En este sentido, insistimos, cortes descendentes por parte del MACD semanal, incrementos notables en los volúmenes de contratación, próximo objetivo, pues atacar los 4,12, cuya perforación podría desarrollar o extender en tiempo y forma la corrección hasta el siguiente soporte más importante, el cual no ubicaríamos o identificaríamos hasta los 3,48 y los 3,44. Insisto, inicia con el proceso correctivo en el corto plazo. Laboratorios Robi cotizando los 80,85, en términos semanales recortes en estos momentos del menos 4,6%, aunque hablamos de una vela interior, una vela inside bar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, por tanto sigue prevaleciendo el fuerte impacto de la pasada semana, en la cual subió un 7,89%, por tanto hablamos de vela o semana de transición, no hay cortes descendentes, no hay un repunte significativo en los volúmenes de contratación, por tanto seguimos entendiendo que lo más probable es que en próximas semanas logre superar los máximos de la pasada semana, los 85 euros por acción, lo cual daría acceso a atacar el siguiente máximo decreciente, ubicado en los 88 euros por acción. Logista cotizando en los 30,22, en términos semanales hablamos de recortes del menos 6,32%, máximos y mínimos decrecientes, apertura de gap hueco bajista, amplísima sombra superior, cotizando cerca de los mínimos del rango semanal, con repunte importante en los niveles de volatilidad, un MACD semanal en extrema sobrecompra, son argumentos chartistas y técnicos para comenzar a pensar en un techo, al menos en el corto plazo, en Logista, el cual ubicaríamos en los 33 euros por acción. Próximos cierres semanales por debajo de los 30,26 obligaría a actualizar siguientes objetivos bajistas rumbo a los 28,96 euros por acción. De momento, si atendemos a su fortísima estructura creciente, estaríamos viendo que las correcciones las clasificaríamos dentro de fuertes procesos alcistas de fondo. Por tanto, son correcciones que al menos de momento no ocasionan alteración importante en sus estructuras crecientes de fondo. Así que correcciones terciarias o de corto plazo que son totalmente naturales. Mapfre cotizando los 3,69 en términos semanales, recortes del menos 6,58 con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a máximos y mínimos anteriores, marcando un nuevo mínimo respecto a mínimos anteriores, y en este sentido pues vemos como la corrección de corto plazo con la cual veníamos trabajando, ya recuerden, en anteriores semanas, pues lo que hace es
reactivarse o extenderse en tiempo y forma. La volatilidad repunta, el volumen repunta y el MACD en términos semanales logra purgar excesos sin que la estructura secundaria de medio plazo, la que parte desde los mínimos de abril 2025, se vea especialmente afectada. Y es que pese a estas correcciones, pese a este incremento de volatilidad y pérdida de momento positivo, realmente el precio ni siquiera ha alcanzado el 38.2% de lo que ha subido desde los mínimos de abril. Por tanto, siguen siendo correcciones totalmente naturales, incluso saludables desde un punto de vista chartista y técnico. Merlin Properties, que cotiza en los 14,42, en términos semanales hablamos de recortes del menos 3,93% y no vemos un incremento notable en los niveles de volatilidad, sí en los niveles de contratación, pero el MACD semanal permanece con cortes ascendentes y la vela es una vela inside bar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, por tanto no cambia nada, vela de transición en el activo bajo estudio. Naturgy cotiza en los 24,92, en términos semanales recortes del menos 5,39%, una semana en la que un cierre semanal por debajo de este soporte intermedio, recordamos los 25,10, nos llevaría a atacar ya zonas más importantes, anteriores techos, ahora soportes perfectamente proyectados en torno a los 24,90 y los 23,78 euros por acción. Y además esa zona, ese último mínimo relativo de los 24,30, que es el mínimo del proceso correctivo iniciado hace unas semanas. En este sentido, las correcciones seguimos clasificándolas como totalmente proporcionales a lo que ha subido desde los mínimos de junio del año 2024. Así que son correcciones, consolidaciones que no vemos, al menos de momento, especialmente problemáticas, pero por supuesto insistimos, para eso tenemos este informe semanal para seguir de cerca la evolución de cada uno de los activos, de los principales activos o compañías del mercado español. En cuanto a Puig, cotizando los 15,38, en términos semanales recortes del menos 5,99%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, desarrollando la apertura de un gap bajista, perforando los mínimos de hace unas velas semanales como son los 15,82 que veníamos vigilando, y es que recordábamos, veníamos de varias velas interiores, 3 velas consecutivas en sidebar, bueno, pues estamos perforando la baja, incluso perforando la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2025. En este sentido, estamos viendo un empeoramiento importante en términos chartistas que evidentemente pues sugieren potenciales ataques o cierres semanales por debajo de los 15,32, 15,26, hasta que no veamos cierres semanales por encima de la apertura del gap bajista, por encima de los 16,36, debemos seguir siendo muy cautos en el muy corto plazo. Y es que no olvidemos, el contexto de fondo no es especialmente halagüeño para las compras en el caso de Puig. Redella, situándose en los 14,96, en términos semanales recortes del menos 4,9%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y la apertura del gap bajista actúa como techo o resistencia en los 15,73 euros por acción en un contexto de repunte de los niveles de volatilidad que incluso supera picos anteriores. Entendemos que lo más probable es volver a rotar al soporte, el último mínimo de los 14,15 euros por acción, lo cual le permite o le atribuye un potencial bajista añadido desde los niveles actuales del menos 5,4%. Repsol cotizando los 20,58, avances del más 8,23%, marcando un nuevo máximo anual en los 20,88, el MACD semanal disparado al alza, fuerte repunte en los niveles de contratación. En este sentido, pues la tendencia alcista permanece claramente vigente y seguirá siendo así mientras el precio nos demuestra lo contrario. En este sentido, hasta que no veamos cierres semanales, al menos como digamos condición o como argumento mínimo, hasta que no veamos un cierre semanal por debajo de este gap o hueco alcista por debajo de los 19,015, no tendremos ningún tipo de justificación sólida y objetiva con la que trabajar algún tipo de corrección o algún tipo de freno, estancamiento en el muy corto plazo. Mientras esto no suceda, seguimos considerando que lo más probable es que siga extendiéndose al alza tanto en tiempo como en forma. Avanzamos con SACIR cotizando los 4,16, en términos semanales recortes del menos 8,29%, con máximos y mínimos decrecientes, abriendo con un gap o hueco bajista e incremento en los niveles de volatilidad y en los niveles de contratación. Sin embargo, el precio parece que logra mantener la directriz creciente y el MACD semanal todavía no activa cortes descendentes. Por tanto, semanas sin grandes cambios en lo que al medio
plazo se refiere, pero aumentan los riesgos de corrección en el corto plazo. Próximos cierres semanales, incluso podría darse este cierre semanal por debajo de la directriz, pues se podría habilitar próximos objetivos bajistas rumbo al último mínimo creciente, concretamente los 3,866, y cuya perforación ahí sí tendríamos la confirmación del inicio de una corrección terciaria o de corto plazo en el caso de SACIR. Banco Santander cotizando los 9,68 en términos semanales, recortes del menos 10,24%, y cuidado porque un cierre semanal por debajo de los 9,942 activaría un patrón de distribución o de implicaciones bajistas en forma de techo 1 y de techo 2, cuyo objetivo mínimo de retroceso teórico nos llevaría al área de relevancia técnica anteriores techos, ahora soportes de los 8,80 y de los 8,724 euros por acción, área de soportes que es aproximación al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci de lo que hemos subido desde los mínimos de principios de abril 2025, es decir, estaríamos planteando correcciones o objetivos mínimos de retrocesos teóricos que nos llevarían a niveles proporcionales de lo que hemos subido hace tan solo unos meses atrás. Así que seguimos entendiendo que pese a que los riesgos de corrección van aumentando en el corto plazo, estos no suponen una alteración al menos significativa de momento de la viabilidad de la estructura secundaria o de medio plazo. De hecho, fíjense la pendiente, su media móvil simple de 30 semanas, como es fuertemente alcista. Solaria cotizando los 19,335 en términos semanales, recortes del menos 11,99%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, aunque podemos calificarlo una semana de transición, puesto que el precio permanece por encima de últimos mínimos crecientes y permanece por encima de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos concretamente de abril-mayo 2025. Por tanto, mientras permanezca vigente o cotice por encima de esos soportes que hemos citado, entendemos que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán acotados en el caso de Solaria. Por supuesto, en próximas semanas debemos de vigilar cierres semanales por debajo de estas referencias, puesto que podrían habilitar el inicio de una corrección, pero de momento es un escenario que no se está dando y por tanto no debemos adelantarnos a la acción del precio y cotizamos, analizamos lo que está sucediendo en estos momentos y el impacto que lo que está sucediendo podría tener. Y de momento el impacto sigue siendo limitado pese al recorte semanal del menos 12%. Telefónica cotizando los 3,69 en términos semanales, recortes del menos 6,26%, de nuevo un repunte a los niveles de volatilidad y de nuevo nerviosismo en las últimas jornadas. Sin embargo, una señal o un signo de digamos de esperanza por parte de las compras es que logra aparecer el dinero durante esa zona de anteriores techos a los soportes de los 3,541 y de los 3,527. Cierres semanales por debajo de esos 3,527, digamos que daría el traste con el rebote alcista de las últimas semanas y sería un argumento suficiente para plantear nuevos próximos ataques a los mínimos del año, concretamente a los mínimos de enero 2026 de los 3,23 perdón, de los 3,236 euros por acción. El motivo, la fuerte estructura bajista de fondo, tal y como denota la pendiente o la fuerte pendiente negativa de la submedia móvil simple de 30 semanas, la cual está actuando como clara zona de techo o resistencia dinámica. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,518 en términos semanales, recortes del menos 6,74, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con un gap o hueco bajista, incremento en los niveles de volatilidad, incremento en los niveles de contratación y un MACD semanal que gana tracción a la baja. En este contexto, la corrección terciaria de corto plazo gana tracción, gana terreno, próximo objetivo alcanzar los 2,35 euros por acción, es decir, pese a que la estructura de medio plazo sigue siendo fuertemente alcista, a corto plazo entendemos que Unicaja tiene argumentos para continuar retrocediendo posiciones y seguirá siendo así hasta que el precio no nos demuestre lo contrario, y en este sentido no veríamos señales de lo contrario hasta que no asistiéramos a cierres semanales en primer lugar por encima de la directriz bajista de muy corto plazo, así como por encima del último máximo decreciente, los 2,786 euros por acción. Hasta aquí terminamos el repaso exhaustivo tanto del IBEX 35 como de todas y cada una de sus compañías. Una semana desde luego interesante, de impacto en el muy corto plazo en la mayoría de las compañías, en el propio índice, aunque de momento a modo de resumen las correcciones debemos seguir clasificándolas dentro de un fuerte proceso alcista secundario o de medio plazo.
Sin más dilación, gracias por su tiempo y por supuesto que pasen un gran fin de semana. Saludos.